queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos a esta sesión inaugural de las fiestas en honor a San Millán. Unas fiestas que desde hace muchos años en el Centro Riojano de Madrid los vivimos con gran intensidad y sobre todo ya el día del pregón ponemos todo encima de la mesa para conocer más acerca del santo emilianense. Y no hay mejor forma de poder empezar este día de hoy con el pregón a cargo de una de las personas que más conoce del mundo emilianense, que más conoce de San Millán, y como es Javier García Turza. Javier García Turza es gran amigo de todo lo riojano, del Centro Riojano de Madrid, es profesor de Historia y la verdad que somos auténticamente privilegiados de contar en el día de hoy con su presencia aquí en el Centro Riojano. Él es el Día de Oro, que también siempre que hablamos me lo recuerda y la verdad para que vean un poco la trascendencia de su persona y esperemos que todos nosotros sigamos aprendiendo más en esta ocasión ya de la mano de Javier García Turza. Así que, Javier, todo tuyo ante la parroquia del Centro Riojano. Buenas tardes, noches, queridos amigos, queridos riojanos, todos. Bien, no le hagan caso al presidente. Uno sabe alguna cosa, pues porque a sus espaldas lleva ya muchos años de vida y hombre, pues algo se va pegando, ¿no? Se va pegando a la persona y al final pues acaba sabiendo un poquito de aquellas cosas, sobre todo, que quiere. Y en este caso, pues a San Millán, pues la verdad es que lo quiero muchísimo. Y cuando hablo de San Millán estoy hablando de sus gentes, que yo creo que es lo importante, al final es lo importante. Y de esto vamos a hablar, o voy a hablar esta noche, durante unos minutos ante ustedes, para celebrar, bueno, pues la fiesta de nuestro patrón, de San Millán, que como saben, pues fue el día 12. Una fiesta que viene, tengo que decir, que precedida por la de San Martín de Tours, y esto lo digo porque ahora estoy realizando un estudio interesantísimo sobre Braulio de Zaragoza. Braulio es un obispo inteligentísimo que en el siglo VII recibe una noticia de su hermano Fronimiano. Cuando tengo a los alumnos jóvenes les digo que los nombres no los pongo yo, entonces que no se asusten. Entonces Fronimiano le manda que escriba la vida, la geografía de Millán, de San Millán. Piensen ustedes, queridos amigos, que San Millán vive del 473 al 474, es decir, ayer. Y unos años más tarde, San Braulio va a escribir esta vida. Y en todos los textos en los que aparece esta vida de San Millán, y he recogido ya en todo el mundo 17, es decir, que posiblemente sea el autor visigótico, de época visigoda, con que más obras cuenta en el mundo, siempre va precedido de uno de los grandes santos europeos, de San Martín de Tours, que es el día 11 de este mes. Y esto les quería contar como aperitivo a lo que les voy a narrar a partir de ahora, ¿no? Bien, cuando me planteé escribir sobre un pregón dedicado a San Millán, pues no le da muchas vueltas, porque uno está acostumbrado a hacer muchas cosas en la vida, pero es el segundo pregón que hago en mi vida, y el anterior fue sobre una localidad muy cercana a Logroño, por lo tanto uno no tiene especial experiencia y se plantea todo tipo de cuestiones. Y dije, oye, pues voy a hacer un repaso histórico-cultural, sobre todo de aquellos aspectos que han supuesto realmente algo universal de los valores que nos puede manifestar San Millán, personaje, y San Millán, monasterio, en este momento. Y, por lo tanto, bueno, pues algunas cosas voy a decir. También mando algunos recados, algunas cuestiones que tienen un carácter didáctico, porque yo como estudioso de la lengua y como estudioso de la historia,
pues cada vez que oigo auténticas barbaridades a los medios de comunicación, a nuestros políticos desde hace ya 20 y tantos años, porque claro, cuando, como muy bien decía el presidente, se nos concedió a mi hermano y a mí la guindilla de oro, creo que en el año 2000 o 1999, es decir, ayer, ya hace muchos años, y se siguen diciendo las mismas barbaridades desde entonces, y además barbaridades yo creo que ya incorregibles, es decir, ya Claudio y yo hemos tirado la toalla, Bien, por lo tanto, procedo sin más a leer el preámbulo. Bueno, hoy tenemos el privilegio de reunirnos en este solemne marco para reflexionar brevemente sobre el lugar que guarda en el silencio de un claustro una gran parte de la esencia de nuestras raíces, de nuestra cultura, y por supuesto de nuestra lengua. Como bien sabéis, el monasterio de San Millán de la Cogolla, ubicado en el territorio de La Rioja, no solo legitima y acredita su pasado a través de un relevante legado arquitectónico, que es importante, pero en este caso lo vamos a dejar a un margen, sino que los monjes y frailes que lo vienen habitando desde hace centurias lo han convertido en todo un referente espiritual e intelectual, tanto para España como para el mundo hispanohablante. Sin embargo, me gustaría dejar claro que San Millán es mucho más que un lugar histórico. En mi opinión, es una suma de valores que desde su fundación ha venido inspirando a quienes han vivido en él, del mismo modo que sigue iluminando a los que hoy lo visitan, y en este momento más que nunca, esos valores deben ser recordados y compartidos. Yo creo que esta es la idea fundamental, es decir, hoy se vive una cierta crisis cultural, el ser humano siempre ha estado en crisis cultural e ideológica, siempre, pero en este caso, a base de las redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera, todo esto es más tangible, es más palpable, ¿no? Bien, pues por todas estas razones, por todos estos ejemplos que nos da tanto San Millán, el monje, el santo, como San Millán, el monasterio. El monasterio, los dos monasterios, fueron proclamados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1997. Y ello a pesar de haber sufrido durante el siglo XIX nada menos que 3 desamortizaciones, de las que rápidamente hablaré. No resultará extraño a los conocedores de nuestro pasado que San Millán ha tenido que enfrentarse a lo largo de su proceso histórico a diversas amenazas, desde las embestidas señoriales y las luchas banderizas, allí por la Edad Media, hasta el paso del tiempo y, cómo no, el olvido, que es peor que las luchas banderizas. Sin embargo, su mayor desafío se va a producir en el año 1834, cuando los monjes empezaron a recibir provocaciones y el monasterio comienza a perder novicios y profesos. Sin embargo, no será hasta octubre del año 1835 cuando se acabe decretando la supresión de todos los centros religiosos españoles, y el 29 de noviembre de ese mismo año los monjes benedictinos tuvieron que abandonar definitivamente la que hasta entonces era su casa. Inmediatamente después, un mes después, en 1866 ya, quedan declarados en venta todos los bienes raíces que hubiesen pertenecido a la comunidad, y en esa línea, y esto es lo que más me interesa a mí en este momento, su archivo, sus cuadros, sus libros, todo su patrimonio de carácter cultural y cultural, todo ese material debían pasar a las bibliotecas provinciales, a los museos, a las academias y otros establecimientos de instrucción. Desde ese momento, el patrimonio bibliográfico y documental emilianense que se saqueó pasó a la sede de Hacienda y a las dependencias del Convento de la Trinidad y de la Biblioteca del Instituto de Logroño, donde permaneció amontonado al margen de cualquier consideración hasta finales del siglo XIX. Es decir, que estuvieron casi 60 años abandonado a su suerte. Y vinieron a Madrid. Los códices, he hablado de cuadros, he hablado de libros, los códices, es decir, esos libros escritos a mano y los documentos escritos a mano van a correr distinta suerte. Y precisamente, aquí estuve hace unos meses hablando precisamente de este detalle interesantísimo. Bien, en el año 1851, es decir, en 1836, se desaloja ya directamente todo el convento
todo el monasterio, perdón. En 1851, es decir, que han pasado muchos años, llega a San Millán de la Cogolla todo un personaje, desde la perspectiva cultural, como es Pascual de Gallardos. Este señor, gran erudito, gran historiador, gran hebraísta, gran conocedor del griego, es decir, una cabeza pensante. Este personaje llega al monasterio de San Millán de la Cogolla a primeros de enero, me imagino haciendo un frío de 1000 pares de narices, los que conocéis bien el valle, y llega allí comisionado para la búsqueda de documentos históricos procedentes de los monasterios suprimidos en las desamortizaciones. Es decir, la desamortización lleva a cabo una gestión horrible de los bienes patrimoniales y entonces tiene que buscar a alguien de la Real Academia de la Historia que se haga cargo un poco de vigilar en qué condiciones están esos materiales. Y él es uno de estos comisionados que viaja por Zaragoza, por la provincia de Zaragoza, por Navarra, viene a La Rioja, va a Burgos, etcétera, etcétera. Bien, pues en esa mañana fría de 1851 se va a encontrar emparedados, y repito la palabra emparedados, se va a encontrar dentro del propio monasterio, es decir, en una doble pared, la colección de códices, y leo literalmente, la colección de códices más antigua y mejor de España. Esto es lo que dice él. Esto es lo que dice. Y claro está, estas palabras, dichas por una persona que viene de Madrid, pues hablan muy bien de este fondo cultural. Bien, había 64 códices, maravillosos, desde beatos hasta ediciones de San Isidoro de León, las etimologías, por ejemplo, libros de Job, es decir, auténticas maravillas, las glosas emilianenses, los códices 31 y 64, de los que luego ya hablaré, etcétera, etcétera. En cualquier caso, son 64 monumentos de nuestra cultura, ¿no? Y este personaje, insisto, un gran personaje, relevante en ese momento, sin contar con nadie, ni siquiera con el dueño del monasterio, que en ese momento, en plena desamortización y abandonado ya por los monjes a la fuerza, es propiedad del obispado, es decir, el obispo es la máxima autoridad. Tampoco se lo dice al gobernador civil de La Rioja, que es la máxima autoridad y de alguna manera él que propicia que se siga adelante con el proceso desamortizado. No cuenta absolutamente con nadie. Y los envía a Madrid en tren y en 1851, un mes más tarde, llegan a Hacienda, desde donde se reparten entre la Biblioteca Nacional y sobre todo en el archivo o en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Bien, al margen de esto, actualmente el monasterio cuenta con un excelente archivo. Y desde luego, me imagino que casi todos ustedes habrán estado allí, con una maravillosa y preciosa biblioteca. Sensacional. Claro, nos tenemos que preguntar la razón de su existencia, porque claro está, una gran parte del patrimonio monástico fue desamortizado, es decir, se lo llevaron del monasterio. Y quiero que piensen que cada uno de estos códices a los que estoy aludiendo hoy valdría cientos de miles de euros. Precios, desde luego, prácticamente imposibles de valorar. ¿Y cómo allí contamos todavía con la presencia de muchísimas obras? Pues muy sencillo. Una de las primeras labores que iniciaron los que sustituyeron a la orden de San Benito, a los benedictinos, van a ser los padres agustinos, que son los que van a restaurar el monasterio de San Miguel. Y una de las labores que se va a plantear especialmente el padre Toribio Minguella, este es otro personaje de estos súper excelente, es capaz de refundar el monasterio de Valvanera, que me imagino que muchos de ustedes conocerán, y el de San Millán, es decir, el de San Millán todavía está en pie, en 1878, el de Valvanera está arruinado.
totalmente. Y él levanta los dos monasterios. Y además de todo esto, él se va a preocupar especialmente por la vida religiosa, pero aquí me interesa hablar de la vida cultural. Y pásmense, va a inventariar la cifra de 4.950 libros, 5.000 libros, y varias decenas de protocolos notariales que se los encuentra abandonados en las salas pegadas a la biblioteca, totalmente abandonados, por una razón, porque en el proceso desamortizador se habían quedado sin presupuesto y no había dinero para contratar a carros y a caballerías y a funcionarios, lógicamente, que bajasen estos materiales bibliográficos a Logroño. Y por eso se quedaron en San Miguel. Y por eso hoy podemos disfrutar de su presencia. Bien, además de todo eso, hay una parte sustancial de su archivo histórico, con piezas magistrales, los becerros o cartularios que son de los siglos XII y XIII y que cuentan la historia del monasterio de San Millán y de todos los territorios que entraban en contacto con el monasterio. Piensen que el monasterio de San Millán, el dominio del monasterio de San Millán, llega desde el Pisuerga, en Valladolid, como todos ustedes saben, hasta el Arga, en Navarra, desembocar con el Ebro. Y desde el Cantábrico hasta Soria. Allí dentro, San Millán de la Cogolla tiene centenares de villas, centenares de iglesias, muchas de las cuales se llaman también de San Millán, miles de tierras y, por supuesto, infinidad de siervos. Es la época, es el feudalismo. Bien, toda esa documentación que hoy se encuentra en San Millán, toda esa documentación, en el año 1836, es decir, justamente momentos antes de que subiesen los funcionarios del Estado a desamortizar el monasterio, los monjes benedictinos se los van a entregar a esas personas vinculadas directamente al monasterio o con el monasterio y que son los vecinos de los pueblos cercanos. Y en ese sentido, pues tengo que hacer una referencia a el padre de Eusebio Hervías. Este Eusebio Hervías es el hijo que es el que va a devolver todo ese material al monasterio. Y gracias a estas personas, gracias a esa fidelidad entre monjes y pueblo, se salva una gran parte de nuestro patrimonio. Por tanto, a pesar de esa irreparable adversidad que supusieron los decretos de desamortización, la historia del monasterio solo se interrumpió durante unas pocas décadas. Terribles, pero solo unas pocas décadas. Como he dicho antes, sus sucesores, desde 1878, los padres agustinos recoletos, continuaron su labor, esta vez adaptándola a los fines de la orden, lógicamente, agustiniana. Así, a los benedictinos que habitaron el centro millanense durante muchas centurias van a seguir con idénticos ideales los padres agustinos que hoy regentan con enorme religiosidad, energía y eficiencia el monasterio. A unos y a otros, francamente, les tengo que agradecer su labor por mantener viva la llama de la espiritualidad, pero también su compromiso por conservar de manera impecable su legado. Yo creo que esa es la gran riqueza del monasterio, su legado. Y por eso San Millán representa un ejemplo de perseverancia, de compromiso con los grandes valores, con la historia y con el patrimonio cultural, a la vez que nos enseña a todos que vale la pena defender lo que consideramos importante en la vida. Más si cabe en este momento en que parece que el mundo cambia a una velocidad vertiginosa y que nos arrastra a todos sin compasión. La lección de San Millán es que con perseverancia y cariño, por todo aquello que hacemos, podemos construir un legado muy duradero. Por esta razón, al margen de estas desdichas, el monasterio sigue manteniendo una de las cualidades más evidentes, la profunda fe que ha habitado entre sus muros desde hace más de 1000 años. Como seguro que conocen, fundado en torno a la figura del santo ermitaño, Millán o Emiliano,
San Millán de la Cogolla, el monasterio, se convirtió durante el siglo VI en un lugar de oración y de retiro. Millán fue un hombre de su tiempo, un solitario que, como tantos otros, vivió en el occidente meridional, de tal manera que en Hispania, es decir, en lo que hoy entendemos como España, este tipo de vida resultó ser un fenómeno bastante generalizado con anterioridad a la llegada de los musulmanes. Fíjense ustedes de cuándo estamos hablando. Y en especial, esta forma de vida va a ser muy general en Galicia, en El Bierzo, en León y también en la actual Rioja. En general, estas personas, como Millán, combinaban con regularidad la vida propiamente eremítica con la cenobítica, es decir, eran eremitas y vivían en comunidad. Por lo que la protohistoria, es decir, los orígenes de muchos de nuestros cenobios, de muchos de nuestros monasterios, tienen mucho que ver con el rigorismo de estos religiosos solitarios. Y este es el ejemplo del monasterio de San Millán. Estos personajes singulares se convirtieron en el centro de los recuerdos hagiográficos que recogieron, siempre en forma de vidas, de hagiografías, de biografías, hombres muy destacados de la Iglesia hispana, como Pascasio de Dumio, Valerio del Bierzo y, por supuesto, el mencionado obispo Braulio de Zaragoza. Estas biografías constituyeron durante varios siglos un modelo atractivo para los predicadores y propagadores del cristianismo en aquellas regiones montañosas del norte peninsular que eran espacios ideológicamente muy heterogéneos y además, digamos que con un porcentaje de paganos o de prácticas paganas increíbles que se van a perdurar en el tiempo hasta los siglos XVII y XVIII. Pues bien, esta obra que escribió Braulio unos 60 años después de la muerte de Millán pretende en primera instancia difundir su culto y después sancionar a nivel popular y eclesiástico la santidad de Millán. Tenían esa virtud y tenían además, claro, entonces no existía ninguna oficina en Roma que se hiciese con datos para conocer cuáles han sido las virtudes de una persona. No, era el pueblo escuchando las narraciones que les hacían los hombres cultos, los que de alguna manera proclamaban la santidad de estos grandes personajes. Y fíjense, la repercusión de la Vita fue muy notoria. Traspasa pronto los límites de la actual Rioja, y ello fue posible, entre otras cosas, porque pocos años antes de su edición, el texto fue recogido en la gran compilación hagiográfica, es decir, en el gran bestseller de la época, si me permiten esta palabra, que es la que realiza un personaje fascinante que es Valerio del Bierzo, otro personaje muy parecido a San Millán de la Cogolla. Y sin duda el conjunto de vidas de santos más importante de España, que es esta, la de San Valerio del Bierzo, va a permitir que durante los siglos VII al XI la vida de San Millán vaya transcurriendo de monasterio en monasterio por toda Hispania. Que les diga yo a ustedes que en este momento hay 17 códices, podrán decir, pues vaya. Pero claro está, es que han transcurrido 1500 años. Se han quemado, han desaparecido, antes he hablado de olvido, de la incuria, del abandono, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ninguna otra obra contiene tantos códices como la de San Millán. Bien, el peso del relato de la vida de San Millán recae en los milagros del santo, tanto en aquellos que realizó en vida como en los que se produjeron post-mortem, es decir, una vez muerto y ante su sepulcro. La gente se arrodillaba ante su sepulcro, pedía y, bueno, supuestamente quedaban curados. Este apartado de los milagros ostenta un papel muy destacado en su vida, ya que en él entran en contacto los creyentes a través de su fe con la vida del santo y con la sociedad de la que intenta alejarse. Él quiere alejarse de la sociedad cuanto puede porque es un eremita. La mayor parte de los hechos extraordinarios se producen en vida de San Millán, una vida que, según San Braulio, resulta totalmente elogiosa. Lo mismo dice San Eugenio de Toledo, lo mismo dice San Ildefonso de Toledo, y les estoy hablando de la crème de la cultura del siglo VII. Es un asceta humilde, virtuoso, casto y muy caritativo, que se convierte en un ejemplo a seguir para los cristianos como lo fue Cristo, al igual que Cristo
Millán fue venerado en vida y especialmente tras su muerte. Pues bien, desde entonces, desde el siglo VII en que Braulio escribe esta vida sobre San Millán, generaciones de monjes viven allí en comunidad persiguiendo idénticos objetivos: humildad, honradez, obediencia, caridad, en otras palabras, vivir con certidumbre lo sagrado. Qué difícil es hoy vivir algo con certidumbre. Es muy difícil, y todos ustedes lo saben. La espiritualidad que emana del monasterio de San Millán es, en muchos sentidos, una invitación a encontrar momentos de paz, a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar la verdad en medio de la incertidumbre que nos ha tocado vivir. Incertidumbre que, como decía antes, es consustancial al ser humano de cualquier época y latitud. En cualquier caso, este valor nos recuerda la importancia de la conexión con algo superior, que en el caso de San Millán se manifiesta en su compromiso con el espíritu que llevó a todo Occidente a reconocerse como una Europa común, con un sentimiento religioso. Yo creo que esto es primordial. Bien, a pesar de la pérdida y dispersión de los fondos del archivo, queda clara constancia de que durante la Edad Media y también durante parte de la Edad Moderna, el claustro emilianense desempeñó un papel fundamental en la preservación y difusión de la cultura. Efectivamente, los códices y documentos que sobrevivieron a las desamortizaciones nos demuestran que el monasterio de San Millán fue un centro de conocimiento donde se copiaban, conservaban y en especial estudiaban manuscritos antiguos, contribuyendo así a la transmisión del saber y de la cultura clásica y eclesiástica a lo largo de los siglos. Sus monjes, a través de una labor de escritura y copia de manuscritos, preservaron obras literarias, gramaticales, filológicas y, por descontado, religiosas que de otra manera tengan seguro que se habrían perdido para siempre. Como se pueden imaginar, este aspecto en sí mismo ya sería suficiente para exclamar bien alto que San Millán de la Cogolla ocupa un lugar significativo en Europa dentro del selecto grupo de centros religiosos que promovieron a nivel europeo el conocimiento. Pero es que además también sabemos que en su escritorio se copiaron algunos de los textos más antiguos de nuestro romance y, sin lugar a duda, las glosas o comentarios más importantes y extensas que se conocen hasta el momento. No hablo solo de la antigüedad, hablo de la importancia. En él se escribieron, esto lo saben de sobra, el Códice 60, denominado Glosas Emilianenses, de la misma manera que se escribieron las glosas silenses que se transcriben de un modelo emilianense, es decir, el original era de San Millán, pero la copia que tenemos es de Silos, y por lo tanto se le llaman glosas silenses, pero el original, insisto, es de San Millán. Y en este mismo ámbito creativo, los amanuenses del siglo X, con mano firme, nos legaron unos excelentes glosarios o diccionarios enciclopédicos llamados 24, 31 y 46, números, no se engañen, que se corresponden con el orden en el que se inventariaron al llegar a la Real Academia. Es decir, que el diccionario 31 lleva esa denominación porque entró en el lugar 31. No se rompieron la cabeza. Pero así es, y así los tenemos que reconocer. En toda esta colección de grandes manuscritos quedó patente la pretensión de los monjes por legitimar en su forma escrita, por favor, la lengua que hablaban. Es decir, ellos lo que hacen es, de alguna manera, volcar en la lengua que hablan una serie de palabras, una serie de frases, una serie de oraciones, como vamos a ver a continuación. Una lengua que hablaban entre ellos, porque no hablaban latín. El latín es la lengua eclesiástica, es la lengua cristiana. Los musulmanes utilizan el árabe, por lo tanto, en latín hacen sus oraciones, pero luego con sus familias, entre ellos, y con la gente de los pueblos del entorno, hablan, lógicamente, en romance, como nosotros nos dirigimos a la gente en este mismo idioma, un idioma muy similar. Y además, con esa lengua, con ese romance, se relacionaban con la sociedad de la época. Son unos apuntos lingüísticos que al fin y a la postre fueron parte sustancial de los cimientos de un idioma, insisto, escrito,
que hoy conecta a millones de personas en todo el mundo. Pero ojo, de este tema, como les decía antes, tenemos que seguir haciendo pedagogía y sacar por lo menos 3 lecciones claras que por mor de la ignorancia y la desatención están totalmente extendidos en nuestro territorio. Desde luego, en La Rioja nadie habla de lo que yo les voy a contar, sino de otras cosas. En cuanto a la primera advertencia, si me permite la palabra advertencia, que lo entrecomillo, ¿no?, para quitarle un poco de... Es preciso decir que las glosas, comentarios, se vienen reconociendo como anotaciones en latín, romance y otras lenguas vernáculas, es decir, la gente que hablaba esa lengua con los suyos, en familia, la lengua materna, para que nos entendamos. Y que son anotaciones interlineales o marginales escritas en códices latinos medievales con las que fundamentalmente se pretendía resolver dificultades de comprensión del sentido de los textos latinos. Pensemos que como es la lengua religiosa, todos los textos están en latín, pero muchos de ellos ya saben muy poco latín, muy poco. Y entonces hacen lo que muchos de ustedes habrán hecho en su vida cuando han tenido que traducir del inglés, del alemán, del francés, del chino, unos textos. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Lo que han hecho ha sido coger un diccionario, coger la palabra que les aparece en chino en ese diccionario de chino, ir al diccionario de chino y han buscado una más sencilla, en ocasiones incluso una más complicada, pero que les permite entender el sentido del texto de base. Creo que así queda más o menos claro. Y claro, como ustedes apuntan al lapicero sobre ese texto base, sobre el texto que están traduciendo, esas palabras que entienden mal, lo mismo hacían ellos. Es decir, hoy no hemos inventado absolutamente nada. Por lo tanto, estas glosas sirvieron para introducir correcciones, aclaraciones al texto de base, mediante la inclusión de sinónimos latinos, pero también de expresiones romances o vascas. Me imagino que de todo esto ya les hemos hablado en otras muchas ocasiones. La segunda lección que me gustaría, de alguna manera, impartir, o de partir, mejor, con todos ustedes, es que el San Millán de la Cogolla no nació nada. Por eso a mí me llena la sangre de las venas cuando se les pone apelativos a las cosas de cuna de la lengua. Los primeros bajidos. Bajidos, pues cuando un ternerito nace o un niño nace. Pero aquí no nace nada. Aquí en San Millán, ni en ningún monasterio, nace absolutamente nada. Porque la lengua no nace, la lengua evoluciona. La lengua que hablamos hoy, de aquí a 200 años, será sutilmente diferente. Piensen ustedes, por ejemplo, toda la problemática que se planteó hace no muchos años en México y Estados Unidos con ese español que se trasladaba a Estados Unidos, que se le llamaba Span-English, recuerden, y que algunos se llevaban las manos a la cabeza diciendo, bueno, de aquí desaparece el español, desaparece el castellano. La lengua evoluciona. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que utilizan muchos anglicismos, pero la lengua es la misma. Y nos entendemos hoy con todas estas personas, gracias al universo, a Dios, a quien sea, pues nos entendemos. Bien, por lo tanto, en el monasterio riojano no germinó ninguna lengua, ni oral ni escrita. Entonces, ¿qué es lo que pasó en San Millán? Al igual que en otros centros españoles. Lo mismo que va a suceder en Francia con el francés. ¿Qué es lo que pasa en estos centros y especialmente en San Millán? Pues en San Millán de la Cogolla, lo que ocurre es que se encuentran algunos de los textos escritos más antiguos, y esto ya es fundamental. Pero más importante que eso, es que son los más importantes y variados, de una lengua que ya no es latina, y que, atención, debemos definir siempre como romance o español,
o español. Por lo tanto, segunda lección, no nació nada. Pero claro, se están sentando en su forma escrita los gérmenes de una lengua. Claro, y en este sentido, la tercera enseñanza que debemos sacar es que los elementos romances que contienen las glosas y los glosarios no son en absoluto castellano. Para empezar, porque cuando sucede esto en San Millán de la Cogolla, hacia el año 950, ayer, no es ni siquiera territorio castellano, es Pamplona, es el reino pamplonés. Por lo tanto, a lo sumo podríamos decir que lo que se hablaba allí era el pamplonés o el navarro, tampoco. ¿Y esto por qué? Porque estas glosas son la primera manifestación escrita del dialecto riojano. Manuel Alvar, el gran filólogo español de hace ya más de una generación, lo definía así. A mí me parece muy sobreactuado lo de dialecto riojano. Pero bueno, de la misma razón, o por la misma razón, que podemos hablar que esta habla de los riojanos de la época, sin lugar a dudas, está totalmente vinculada a las hablas del dialecto aragonés, del dialecto navarro, del leonés y del mozárabe, y que son rasgos mucho más definidos en ese romance riojano que los que vamos a encontrar en el siglo X con los de Castilla, porque Castilla es un territorio muy pequeñito que hay entre Vizcaya y Burgos, en las encartaciones burgalesas y vascas. Es decir, es un territorio muy pequeñito todavía. Habrá que esperar un par de siglos para que la Reconquista lleve a Castilla, pues prácticamente a Toledo, bueno, prácticamente no, sin prácticamente a Toledo, que se conquista en el año 1085. Eso sí que ya es Castilla. Lo anterior es un pequeño condado que está arriba, que es cuando nos encontramos con estos testimonios en La Rioja. Por lo tanto, es una incongruencia enorme, si me permiten la expresión, que se utilice la palabra castellano para decir que las glosas que se escribieron en romance son castellano. No, son romance, no castellano. Castellano es impensable. Puede tener mucho más de navarro, mucho más de aragonés, y en cualquier caso es el habla, responde al habla de la gente de nuestro territorio. Pero es que además, por no abundar en este tema, porque yo creo que más o menos todos ustedes lo conocen, aunque no sea más que de referencias, sí que me gustaría referirme a unas obras de las que aquí hablamos en los años 2000, o sea, ayer, mañana, ¿no? Y que son, la verdad, unas obras importantísimas, que son los glosarios, los diccionarios, y les llamamos glosarios porque están formados por glosas, es decir, alguien en un momento determinado, y esto es una tradición que ya procede de época griega, es decir, 5 siglos antes de Jesucristo, alguien se dedicó en un momento a ir recogiendo en libros, en códices, todas las glosas que alguien iba escribiendo en los libros. Iba recogiendo los libros, iba recogiendo las glosas como entrada y las expresiones sobre las que se recogen esas glosas como definición. Si cogemos el diccionario de la Real Academia del año 2021 o 22, saben ustedes que desde luego hay una entrada, el lema y una explicación. Bueno, pues ellos copian la glosa y el texto de base, que es la explicación. ¿No? Y tenemos estos glosarios, donde nos encontramos que muchas de las glosas que aparecen en las glosas emilianenses, en las silenses, etcétera, etcétera, pues resulta que están sacados de estos grandes diccionarios. Es decir, que estos diccionarios se han utilizado para esa labor que les he dicho antes, que muchas veces habrán hecho ustedes, de consultar un diccionario para traducir un texto, algo bien sencillo. Algo bien sencillo. Bien, por lo tanto, claro está, estos glosarios son importantísimos. Y además es muy importante decir que la colección de glosarios que hay en San Millán de la Cogolla, yo les voy a hablar solamente de uno, pero bueno, les podría hablar del 27
del 31 o del 46 es del que les voy a hablar, es la colección más importante de todo el norte de España, porque además aquellos otros glosarios que hay, aquellos otros diccionarios que hay, normalmente silenses, las relaciones entre Silos y San Millán siempre fue excelente, entre otras cosas porque quizá el prior más importante que ha habido en San Millán posteriormente fue el abad del monasterio de San Vicente. Si les digo esto, no saben de qué hablo, pero si les digo que ese prior se llamó Santo Domingo y que el monasterio de San Vicente acabará denominándose Santo Domingo de Silos, ya nos aclaramos un poco. Entonces, claro, un personaje que ha estudiado, que se ha formado, que ha vivido en San Millán, pues lógicamente mantiene unas relaciones sencillamente estrechísimas, de tal forma que los libros que hay en San Millán nos los vamos a encontrar en Silos y los que hay en Silos nos los vamos a encontrar en San Millán. Por eso no es extrañar que las glosas denominadas silenses se copiasen de un original en villanense, como al revés se va a hacer en muchísimas ocasiones. Bien, por lo tanto, es la colección más importante que tendría que decir para la zona oriental, que hoy conocemos como Cataluña. Desde luego también contamos con varios códices, pero desde luego en la zona aragonesa, riojana, castellana y leonesa, sin lugar a dudas, es la colección más importante de todos los existentes. El 46, al que me refería antes, atención, es del año 964. Claro, esto echa por tierra absolutamente todas las tesis que se vienen diciendo de que los orígenes de las glosas, que son muy tardíos, que los testimonios cántabros, burgaleses, son mucho más viejos, etcétera, etcétera. En absoluto. Entre otras cosas, porque este Códice 46 está datado. Piensen ustedes que el gran porcentaje de los testimonios medievales está sin datar. Entre otras cosas, porque no tenía ningún sentido datar las cosas. Hoy estamos obsesionados con el tiempo. Nos invade la prisa. En un monasterio raramente ha invadido la prisa nunca. Y por lo tanto, normalmente, ni se decía dónde se escriben, ni se decía en qué época se hicieron. Y este está datado en el año 964, con lo cual es el testimonio más antiguo, y ahora lo vamos a ver de qué es el testimonio más antiguo. Fíjense que este glosario 46, piensen que el diccionario, le doy la vuelta, el diccionario de la Real Academia actual puede venir a tener, con los medios que hoy poseemos, los medios técnicos, contando además que el español es una lengua universal, puede venir a tener unas 80.000 entradas con sus respectivas definiciones. Es un número... Piensen ustedes que nosotros nos desenvolvemos en el día a día con unas 1.500 palabras y son muchas. 80.000. No, con lo cual no conocemos la mitad de la mitad de la mitad. Bueno, pues este glosario 46 tiene 20.000 entradas y aproximadamente unas 100.000 acepciones, es decir, 100.000 sinónimos. Estamos hablando del año 964. Fíjense ustedes qué labor. Qué labor. Bien, hay artículos, como hoy en los diccionarios, referidos a autoridades. ¿Quiénes son las autoridades de la época? Claro, hoy en día, pues las autoridades son los grandes literatos contemporáneos, y Cervantes, por supuesto, y Góngora, etcétera, etcétera. Pero claro, en aquel momento eran Virgilio, Lucano, Terencio, San Isidoro. Esos eran los grandes intelectuales a los que siguen estos monjes. Pero es que además, entre esos 20.000 artículos, pues nos vamos a encontrar un repertorio riquísimo de voces que nos informan sobre todos los aspectos que se puedan imaginar relativos a la sociedad, a las distintas partes del mundo, a las culturas antiguas, a las religiones, al pensamiento, al derecho, a las artes, etcétera, etcétera. Es decir, es la Wikipedia actual. Cuando nosotros tenemos hoy una duda, vamos a la Wikipedia o vamos a Internet. Estos tenían estos grandes glosarios. Y piensen ustedes que, claro, nuestro conocimiento del mundo no tiene absolutamente nada que ver
con aquel. Aquel era infinitamente más introspectivo, infinitamente más profundo. El nuestro, por desgracia, en la mayor parte de las ocasiones, es un conocimiento totalmente superficial, pero totalmente superficial. Esa es la diferencia para mí fundamental entre una época y otra. Y aparte de todo esto, hay infinidad de frases latinas muy corrompidas, aquí empieza lo interesante, frases deformadas, fenómenos fonéticos que solamente se encuentran en nuestros territorios, muchas veces por influencia del euskera, del vasco, etcétera, etcétera. Y luego nos vamos a encontrar, pues, con palabras y con frases totalmente romances, pero que están latinizadas. Piensen ustedes que, como el romance escrito está todavía creándose, formándose, nadie escribe, porque no saben cómo hacerlo. Tenemos que pensar que para escribir una lengua, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los fonemas, es decir, los sonidos de la lengua que hablamos. Una vez que conocemos los sonidos, a esos sonidos los vamos a relacionar con una grafía. Una B, una V, una M, una P. Ay, amigos. Pero ¿qué pasa con sonidos como la Ch, como la J, como la ñ, que no están en latín? Este es un gran problema. Donde una misma palabra, si la escribimos cualquiera de nosotros, la vamos a escribir de forma diferente. Todo eso va a provocar que durante 3 siglos, hasta el siglo XIII, no se admita el castellano, entonces sí, el castellano, que es la época de Berceo, por Alfonso X el Sabio, no se admita como lengua oficial, por ejemplo, en las notarías. A partir del siglo XIII es cuando ese romance, ese castellano, ya está unificado, es decir, todos escribimos los mismos sonidos con los mismos caracteres. Espero que me estén siguiendo más o menos bien. Claro, estos no pueden escribir en romance, porque el romance es, digamos, totalmente heterogéneo. Cada uno de nosotros lo podemos escribir de una manera diferente, porque no le hemos dado todavía la correspondencia entre sonido y grafía. Y lo que hacen es lo siguiente. Ellos cogen unas tabletas de cera, nuestras antiguas pizarras, bueno, eran tablas de madera a las que le ponían cera de abeja encima, se secaba y escribían. Cuando tenían que volver a escribir, pues como hacíamos nosotros con las pizarras, las borrábamos, estos pasaban una especie de cuchillo, alisaban la cera y volvían a escribir encima. Y así sucesivamente. Y entonces se nota clarísimamente cómo ellos redactan en romance, pero claro está, lo tienen que latinizar para que eso valga para algo. Pero como saben un latín muy malo, vamos a encontrarnos frases como estas, que quiero que entiendan, porque no sé si saben latín o no, pero las van a entender al 100%. Por ejemplo, bobulum, ya para empezar, bobulum, pues les tiene que llevar a buey. Bestia silvática, avet cornibus magnis. Mi sobrino nieto o mi sobrina nieta de 2 añitos, sin lugar a dudas, no lo haría mejor, ni peor. Ni peor. El cirojillo es un animal, cirojillo. Animal spinosum, mayor qui ericius, mayor que el erizo. Feliz, o sea, el que escribió esto se quedó feliz. ¿Qué es una sandalia? Una sandalia. Calciamenta que non habet de super corium. Es decir, un calzado que en la parte superior no tiene cuero. Claro. ¿Qué es la exedra? Que es una silla majestuosa, ¿no? Exterior sedis, ubi, donde papa sedit, donde radica, donde se sienta el papa, cuando comunicat
populum. Creo que lo hemos entendido todos. Claro, ante estas novedades, pues lógicamente, bueno, pues pasó lo que pasó, quiero decir que fue un bombazo a nivel medios de comunicación. Bueno, esto fue realmente algo importante, muy importante para nosotros como personas y por supuesto para la evolución de los estudios. Bueno, no quiero extenderme más porque voy lentísimo, no sé qué hora es, ya es tardísimo. Y en cualquier caso lo que les quería decir, ya voy a empezar a cortar, es que la vida cultural monástica, quiero que vean que no queda limitada a estos códices, pues porque la cultura que nos enseñan los monjes y los frailes de San Millán, que nos vienen enseñando durante más de un milenio, ha sido siempre, atención, ha sido siempre una constructora de puentes, mientras que hoy la cultura forma parte de la bipolarización o de la polarización de la sociedad. Y esto es fundamental. La cultura tiene que construir. Si no construye, mala cultura estamos creando. Y no lo digo por España, que ojalá fuese España el único ejemplo. Es que en todo Occidente, y cuando hablo de todo Occidente me estoy refiriendo a muchísimos millones, a cientos, a centenares de millones de personas, está pasando lo mismo en todos los sitios. Bien, en consecuencia, estudiar todo esto es reconocer desde luego una realidad francamente maravillosa. Sí que quería hacer una alusión antes de acabar con el tema cultural, y es que hay una persona por la que siento auténtica veneración. Son muchas en el monasterio por las que siento veneración, algunas que han vivido siglos atrás, por lo tanto no he tenido el placer, soy muy mayor, pero no he tenido el placer de conocerlas personalmente, pero ha habido una que he tenido, que me ha brindado su amistad y su conocimiento, que fue el padre Olarte. Muchos de los que están aquí ustedes pues lo han conocido. Y para que vean la importancia del archivo, el padre Olarte dejó sin publicar nada más y nada menos que un índice con 13.000 resúmenes de 13.000, exagero por 2 o por 3, porque eran en el fondo 12.990 y tantos documentos. Es decir, que fue documento por documento haciendo un extenso resumen y publicándolo. Bueno, esto, y escribiendo, esto tuve el honor yo de corregirlo y editarlo cuando vine con ese motivo vine a Madrid, a este maravilloso centro, y quería tener un recuerdo hacia él porque desde luego hizo una obra maravillosa. Bien, ya para ir terminando, porque si no me estoy alargando excesivamente, porque otro de los valores fundamentales que representa San Millán es la humildad, modo de vida que persiguió hasta la extenuación su gran valedor, el santo Millán, allí por los siglos V y VI. Siguiendo sus pasos, este monasterio fue y es hoy un espacio de vida austera y de servicio a la comunidad. En sus orígenes, los monjes cultivaron una vida sencilla, marcada por el trabajo manual, la oración y la atención a los pobres y peregrinos que buscaban en las reliquias del santo y a través de la imagen de Santa María de Marzo, que es la Virgen de Iuso, su curación terrena y tras la muerte, su salvación. La humildad y el servicio a los demás, valores que parecen tan sencillos, son de hecho el pilar de una convivencia justa y solidaria, actitudes que, por ejemplo, todavía en este momento siguen brindando a los miles de voluntarios y las fuerzas de seguridad del Estado que siguen apoyando. La verdad es que cuando escribí esto ya hace unos días, pensé, bueno, igual cuando haga una alusión a Valencia, ya ha pasado todo. Bueno, pues por desgracia tengo que hacer una alusión a ellos porque me duele lo que ha pasado, me duele en todos los sentidos. Pero me gustaría de alguna manera también tener un recuerdo para estas personas, porque de alguna manera son el ejemplo que ha denotado San Millán de la Cogolla a lo largo de siglos. Valores presentes en cada muro del monasterio que nos deben inspirar a vivir con humildad y a encontrar en el servicio a los otros una fuente de felicidad y de realización personal.
Termino. En conclusión, hoy honramos a San Millán de la Cogolla no solo como un lugar de interés histórico, sino como un recordatorio vivo de los valores que necesitamos en nuestra sociedad. Valores como la fe, la perseverancia, el conocimiento, no lo olvidemos, no esa lucha cultural en la que hoy nos vemos metidos, la humildad, el servicio a los demás, que deben convertirse en los cimientos de nuestra cultura y de nuestra identidad. Fíjense qué diferente a lo que estamos viviendo, ¿no? Y San Millán, yo creo que lo representa con la fuerza del tiempo y la sabiduría de la historia. Les invito, pues, a llevar con ustedes este legado, a reflexionar sobre lo que significa San Millán en sus propias vidas y tanta gente buena que existe por el mundo, ¿no? Y además de sus propias vidas, en las vidas de quienes nos rodean, porque al recordar y honrar estos valores, también estamos construyendo el futuro. Muchas gracias. Muchísimas felicidades, Javier, por tu magnífico pregón, que para mí me parece una clase, auténtica clase magistral y sobre el mundo monástico. Es todo positivo. Nosotros con esa buena intención lo decimos y nos quedamos con muchos detalles como ese que también me lo comentaste en la última vez que nos vimos, que hay que decir que en San Millán nació el romance o el español, pero no el castellano, y eso se me quedó grabado a fuego. Javier, te queremos hacer entrega para que esto quede registrado para la posterioridad del diploma de pregonero de las fiestas de San Millán 2024.